hermanas, familia en Cristo. Tengan todos ustedes muy buenos días. Como siempre, bendecimos sus vidas porque el Señor pone en su corazón ese ideal de ganarle al sol para venir a alabarlo, a adorarlo al Rey de Reyes, al Señor de Señores y, por supuesto, llevar en su corazón parte de lo que es su palabra. Y para eso, Él en este día ha destinado inmerecidamente a este servidor para que haga el papel de mensajero e intente transmitir su palabra de la forma correcta. Así es que agradezco al Señor por esa deferencia. En cierta ocasión a uno de esos predicadores famosos que en estos tiempos se autoproclaman apóstoles, le preguntaban acerca de cuál sería su ideal para morir a la hora de la muerte, cómo le gustaría en definitiva terminar sus días. Y él dijo, pues me encantaría de mil amores estar allá en mi casita cerca del mar, junto a mi familia, tomados de la mano, y poder despedirme de todos y cada uno de ellos, sin dolor, sin sufrimiento, en paz, con tranquilidad, quedarme poco a poco dormido, despedirme. Y yo de alguna manera cuando escuchaba aquello de primera instancia me sonreí un poco y después dije, bueno, ¿por qué me sonrío si después de todo creo que también puede haber sido un ideal mío, un ideal de ustedes? Algunos de ustedes hayan dicho en alguna ocasión cosas parecidas. No a lo mejor que tienen una casita cerca de la playa, pero sí hemos pedido y a veces creo que hasta hemos orado. Señor, permítenos que el día de nuestra muerte podamos quedar en paz, morir así poco a poco, lentamente, sin dolor, sin sufrimiento, irnos a tus brazos, Señor, despidiéndonos de todos, de la familia, del perrito, del gatito. Parecería que es un deseo legítimo en todo caso. Por lo tanto, no acusaría a aquel que piensa de esa manera o a aquel que pretende o pide de esa forma. Sin embargo, cuando vamos a la historia general y encontramos héroes de la fe, servidores de Cristo, hombres creyentes, que no terminaron precisamente así, en un largo listado que ustedes conocen. Andrés, apóstol, atado a una cruz; Santiago decapitado; Bartolomé desollado vivo; Felipe azotado y crucificado; Mateo murió a espada; Tomás atravesado por lanzas; Tadeo atravesado por flechas; Marcos arrastrado por caballos; Pablo decapitado; Pedro crucificado, y la lista es casi inacabable. En ese momento, cuando me encuentro con este listado, me sonrojo. Sí, negrito y todo, pero me pongo coloradito, me pongo blanco de la vergüenza. Claro. Y entonces aquel ideal de morir todo en tranquilidad, en lentitud, en paz, en armonía, como que queda de lado. No estamos capacitados para el sufrimiento. Es más, podríamos decir que odiamos el sufrimiento, lo aborrecemos, queremos estar lejos de todo lo que significa dolor, sufrimiento, padecimiento, tribulación. Aunque en nuestras oraciones lo mencionemos, no queremos padecer, no queremos sufrir. Y sin embargo, en este mundo caído, el sufrimiento es parte del mismo. Necesitamos el auxilio, por supuesto, ¿de quién? Del Espíritu Santo, para poder soportar todos y cada uno de aquellos desvelos, padecimientos o sufrimientos. Necesitamos una voz de aliento para salir adelante en medio de la tribulación. Y precisamente eso es lo que venía haciendo Pedro, ahora que estamos en el estudio de la primera carta de Pedro. Eso venía haciendo con los primeros creyentes, con los seguidores de Cristo, con la iglesia primitiva, que estaban precisamente
sufriendo persecución en manos del sistema romano. Recuerden ustedes que para el sistema romano, para el imperio romano, los cristianos no eran más que un grupo de subversivos, de supersticiosos, de fanáticos, inclusive hasta de ateos los calificaron, porque no se sometían a adorar al emperador y a adorar a sus dioses. Eran subversivos para aquellos. Y Pedro, ¿qué hacía? Desde donde esté, enviaba su carta, enviaba sus cartas, enviaba sus recomendaciones, sus exhortaciones, intentando llenar ese nivel de resistencia de ellos. Las más recientes recomendaciones, recuerden ustedes, que Pedro estaba dando eran, por ejemplo, vivan en armonía unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. También les decía, no devuelvan mal por mal, bendigan, busquen la paz. Y también les habló un anticipo, les dio ya de este tema de los sufrimientos. Y ahora en nuestro estudio de hoy, Pedro les está recordando precisamente la actitud que deben mantener frente al sufrimiento. La pregunta es, ¿a qué sufrimiento se estaba refiriendo Pedro? Tal vez a aquel sufrimiento que no se puede evitar por algo que puede ser fortuito, de pronto una enfermedad, de pronto la muerte de un ser querido, de pronto un desastre natural o algo por el estilo. Pues no se refería Pedro precisamente a ese tipo de sufrimiento. Tal vez sería al sufrimiento que sí se puede evitar, provocado precisamente por nuestro pecado, provocado por nuestras malas decisiones, provocado por nuestra manera de vivir. No, tampoco se estaba refiriendo Pedro a ese tipo de sufrimiento. Pedro se estaba refiriendo al sufrimiento que no debían evitar. Escucha, que no debían evitar si se consideraban verdaderos creyentes. Ese sufrimiento precisamente por causa de Cristo, que tiene que ver con amenazas, que tiene que ver con persecuciones, que tienen que ver con tortura, con muerte, y que ellos, estos primeros apóstoles, estos primeros discípulos, venían sufriendo ya. Sí, sufrir por causa de Cristo, que es precisamente el título de este sermón que en esta mañana pretendo compartir o seguir compartiendo con ustedes. No sin antes me acompañen con una oración. Amado Señor, Padre bendito y eterno, una vez más te damos gracias, Señor, por este nuevo día, porque nos das el regalo precioso de la vida. Tenemos vida, salvación, vida eterna, Señor, y también tenemos un día más de vida para ponernos a cuentas contigo y con nuestro prójimo. Gracias por la salud, gracias por lo que nos das y gracias por reunirnos en esta mañana a recibir tu mensaje, Señor. Toca nuestro corazón para que sea un terreno fértil donde pueda descender tu palabra como semilla fresca y dar su obra a partir de hoy mismo. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Entonces veamos cómo inicia esta porción que hoy vamos brevemente a ver en orden al tiempo. Primera de Pedro, vamos a analizar el capítulo 4, versículo 12 al 19. Comencemos con el versículo 12. Veamos cómo inicia. Dice Pedro, les dice a los creyentes, a los expatriados, a los exilados, les dice esto: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No se extrañen del fuego de la prueba, les dice. En otras palabras, trata de llevarlos a un contexto donde puedan recordar, porque ellos ya lo sabían, que los cristianos no están o no estamos exentos de sufrimiento. Es parte de nuestra confesión de fe. Ya sufrieron los antepasados, sufrieron los profetas, sufrieron los jueces, sufrieron los héroes de la fe, sufrió el propio Jesucristo. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, o decimos que somos seguidores, es obvio que también nos corresponda sufrir por Él, sufrir por su causa. Por lo tanto dice, ¿por qué les llama la atención? Y nos dice el Espíritu Santo a través de este mensaje hoy, ¿por qué nos podemos asombrar de aquello?
Se entiende o se sobreentiende que así debe o debería ser. Sí, porque igual nos pasa en la actualidad. La palabra lo revela. Abrimos la palabra y nos vamos a ver Juan capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33, y nos encontramos con las palabras de Jesucristo, que ustedes las conocen muy bien. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué sigue diciendo? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo, ¿qué? Afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y recorremos las páginas de la palabra y nos vamos a Mateo capítulo 5, verso 11, y volvemos a encontrarnos con las palabras de Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Qué nos dice? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente que los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Lo sabíamos? ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos sobreentendido? Es obvio. Por eso nuestra oración diaria no debería ser precisamente: Señor, quítame todos los padecimientos, quítame todos los sufrimientos por tu causa. No los quiero, no, al contrario. Señor, si es tu voluntad, pues aquí estoy. Tómame, es un privilegio sufrir por tu causa. Pero sí, Señor, acompáñame en estos sufrimientos. No me dejes solo, porque no es cuestión de mis fuerzas. Y mis fuerzas no puedo. Soy débil. Necesito de ti, Señor. Necesito de la acción del Espíritu Santo. El salmista ya lo dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me acompañan. Entonces, esa debería ser parte de nuestra oración diaria respecto de los sufrimientos. Y continúa Pedro, y vamos al versículo 13, y dice lo siguiente, les dice: al contrario, dice, alégrense por tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Qué les parece? Alégrense. Alégrense de tener parte en los sufrimientos. Es que Pedro está pidiendo algo que a la luz de la lógica de un no creyente, a la luz de la lógica del mundo, no tiene sentido. ¿Ah? Porque alegría y sufrimiento como que se contraponen. Y no solo como que, sino que se contraponen. Son polos opuestos. Pero a la luz del Evangelio sí tiene sentido. Razonemos. Cristo sufrió, Cristo padeció, Cristo murió por nosotros, por ustedes, por mí, en la cruz. Debería ser entonces, como venimos diciendo, un privilegio sufrir por Él. Ese tipo de sufrimiento es entonces que la esencia del cristianismo es parte de la agenda de quienes decimos confiar en Dios. Y aparte de eso hay una promesa. Los sufrimientos son temporales, les recordaba Pedro. Son pasajeros. No duran para siempre. Y vendrá nuestra alegría, claro, cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga por nosotros. Y entonces podamos ver su gloria y podamos ver su poder. Pero eso sí, mis hermanos, mis hermanas, familia, mucho ojo con esto. Sufrir por el Señor no significa autoflagelarnos, por ejemplo, colocarnos cilicios, andar arrastrando por ahí cadenas, o ir de rodillas a Roma a buscar la bendición de algún cardenal, o irnos a Qatar a ver el mundial. No, para nada, ¿no? Eso más bien traería a nuestro corazón, si lo hiciéramos, orgullo, vanagloria, porque empezamos a ponernos en un sitial, según nosotros, de mayor espiritualidad, ¿no? Podríamos intentar a lo mejor con eso impresionarlo a Dios o impresionarlo al resto, a los hombres, a las mujeres, impresionarlos, intentando
creer y considerar que son buenas obras y que esas buenas obras nos van a dar salvación y vida eterna. Y ustedes y nosotros sabemos que la salvación no es por obras, sino por la gracia inmerecida, por la gracia que nos ha dado Jesús. Y sigue Pedro con su carta y ahora les dice lo siguiente. Veamos el versículo 14. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Miren, dichosos ustedes si los insultan. Debemos reconocer, mis hermanos, hermanas, que en nuestro país no es común, no digo que no haya, pero no es común que existan persecuciones, arrestos, torturas, muerte a cristianos. No por ahora, por defender su fe. Pero sí es común, sí es diario, y ustedes lo han experimentado y nosotros también. El insulto, la burla, el desprecio, la indiferencia de parte de mucha gente que no cree en el Señor, e inclusive que odia a Dios de alguna manera. Hay personas, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, que se encargan de hacer de nosotros una especie de tabla de burla. Ahí viene el cristianito, velo, ahí viene la hermanita, ahí viene el ungido, ahí viene San Martín de Porres, me decían en alguna ocasión. ¿Ya estás predicando? ¡Ah, qué hermoso! Burla, desprecio en el fondo, bullying. De tal manera que inclusive en muchas de las ocasiones hay algunos creyentes que mejor se ponen en perfil bajo. No demuestran públicamente que son creyentes, no muestran fruto de lo que están aprendiendo, no muestran fruto de lo que el Señor les está revelando poco a poco, como a ustedes, como a nosotros. Y más bien intentan pasar, como se dice, suave. Alguien les puede preguntar por ahí, disculpe, ¿usted es cristiano? Y entonces vendrá una respuesta así de tipo Cantinflas, ¿no? Bueno, sí, cristiano. Claro, cristiano que se diga tampoco, pero sí. Además, es más por mi mamá, sí, yo la acompaño a la iglesia, o mi esposa, o mi abuelita, usted sabe, usted conoce, pero cristiano, aunque sí yo creo en Dios, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se fueron. Entonces esos pasan a ser este tipo de cristianos asintomáticos, parte de unos creyentes de la, ¿qué sería? De la agencia secreta del cristianismo, más o menos por allí. Y claro, podemos sonreírnos de aquello, podemos hacer ironía, pero sí, todos tenemos temor al sufrimiento. Pero la palabra nos recuerda que Dios nos ha entregado el Espíritu Santo, ese Espíritu que reposa en nosotros, que es el que ustedes y yo conocemos, que nos da fuerza, que nos da guía, que nos da sabiduría, que nos capacita inclusive ¿para qué? Para mayores sufrimientos, para soportar mayores sufrimientos. De hecho, estamos en un mundo hostil, como se lo quiera ver, pero es un medio hostil al cristianismo. Se lo percibe fuera. Hay un ataque sutil, camuflado, pero de alguna manera deliberado, con estas corrientes filosóficas, con estas nuevas corrientes ideológicas que antes inclusive entre ellas eran enemigas, eran contrapuestas y que ahora en estos tiempos más bien se han unido con un solo punto en común por lo menos, que va dentro de sus agendas y que es excluir a Dios de todo. Dios fuera de la constitución del país, la palabra Dios por lo menos, Dios fuera de la educación de nuestros hijos, Dios fuera de la cultura de nuestros pueblos, y siguen trabajando para sacarlo a Dios de nuestro corazón, del suyo
del mío. Pero claro, eso tampoco nos puede causar sorpresa, porque está escrito, porque es bíblico. Vienen nuevamente las palabras de Jesús a nuestra memoria y nos vamos a revisar Mateo, capítulo 24, verso 9, cuando Jesús les decía a los discípulos lo siguiente: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de ¿qué? De mi nombre. Esas eran parte de las señales del fin del mundo que estaba compartiendo Jesucristo con sus discípulos. Pero en fin, volvamos a la carta de Pedro. Vamos al verso 15. Pedro les dice el verso 15 y también de una vez el verso 16. Pedro les dice lo siguiente: que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino, por ladrón o por delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Decía Pedro que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por metiche o entrometido. Y claro, habíamos dicho hace poco que el sufrimiento ocasionado por nuestro pecado, por nuestra mala manera de vivir, por nuestras malas decisiones, por nuestros errores, si ustedes quieren, no tiene mérito alguno para el Señor, para nada. Tenemos que asumir las consecuencias. El Señor perdona nuestro pecado, claro que sí, pero tenemos que asumir las consecuencias posteriores que originan el pecado, ese error, esa debilidad. Porque la palabra lo dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Ese sufrimiento, claro que nos avergüenza. Pero en cambio, sufrir por seguir a Cristo no debe causarnos vergüenza, no debería causarnos vergüenza, sino más bien, por el contrario, llevarnos ¿a qué? A alabar, llevarnos a exaltar a Dios. Hay gente que, ustedes lo han escuchado, hay gente que reconoce que daría su vida por cualquier personaje famoso. Diga usted un deportista, diga usted un artista, un político, un influencer famoso. Y no solamente lo han dicho, lo han llevado a la práctica. Los informativos han estado llenos de pasajes tales, de gente que se ha suicidado frente a la muerte de su ídolo, de aquel hombre o mujer famoso o famosa. Literal, han dado la vida después de todo por aquellos. Nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho en alguna ocasión a nuestra pareja: ay, daría mi vida por ti? Hagan memoria, lo hemos dicho, ella a él a ella. Claro, cuando estábamos solteros, porque ya de casados ni él está para prometer ni ella para creérselo, pero lo hemos dicho. Volviendo a la parte seria, recordemos uno de tantos testimonios que encontramos en el libro de Hechos. ¿Recuerdan ustedes cuando los apóstoles fueron encarcelados por predicar a Cristo? ¿Qué pasó? Los metieron presos, los encarcelaron, los encadenaron. En la noche vino el ángel de Jehová y los libertó. Y al día siguiente nuevamente estaban estos apóstoles frente al templo, nuevamente predicando, nuevamente compartiendo la palabra, el mensaje de Cristo. Y nuevamente fueron llevados ante el consejo y fueron advertidos y fueron amonestados y fueron criticados y fueron burlados y finalmente fueron libertados después de haberlos azotado, libertados, pero eso sí con la advertencia de que no vuelvan a predicar de ese tal Jesucristo. Advertidos están. ¿Y qué hicieron aquellos? ¿Cuál fue su actitud? Veamos la palabra. Hechos
capítulo 5, verso 41. ¿Cómo terminó todo esto? Dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos ¿de qué? De gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. O sea, no salieron maldiciendo su suerte. ¿Por qué, Señor, si nosotros tan buenos que somos contigo, si nosotros que te servimos, si nosotros que predicamos, si nosotros que nos exponemos, ¿por qué permites esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no aguantamos, me voy, me salgo, no soy de tu equipo, Señor, no me tomes en cuenta, trátame bien. Una casita frente al mar, Señor. Volvamos a la carta de Pedro y veamos el versículo 17. Continúa diciendo Pedro a sus hermanos de fe, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, igual no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios. 18. Sí. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? La palabra es clara. El juicio de Dios comenzará por la iglesia. El juicio de Dios comenzará precisamente por la casa. Y el punto es, si el juez será inflexible con quienes aceptaron a Dios, entonces ¿cuánto más será de inflexible con aquellos que lo rechazaron? Es como si dijéramos, si quienes estudiaron, se mataron todo el tiempo estudiando, pasaron el año con las justas, ¿qué pasará con aquellos que nunca abrieron el libro para estudiar? Versículo 19. Con esto concluimos esta porción de la carta de Pedro. Dice Pedro, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Sí? Hermanos, hermanas, familia, si sufrimos, ojo, no por cualquier cosa, ¿verdad? No por nuestros errores, no por nuestros pecados, no por nuestra manera de vivir, no por aquello que puede ser fortuito. Si sufrimos por la voluntad de Cristo, por seguirlo, por amarlo, por identificarnos con Él, por creerle a Él, entonces debemos dos cosas según este texto. Entregarnos a Él, y lo repito una vez más, entregarnos a Él, que significa depositar en Él nuestros sufrimientos. En sus fuerzas, sí, en nuestras fuerzas, no. Imposible. Y punto 2, o B, tenemos que seguir practicando el bien. Esto es, que ningún sufrimiento, ninguno en absoluto, nos impida hacer el bien. Que ningún sufrimiento dañe nuestro corazón. Que ningún sentimiento rompa nuestra sensibilidad de cristianos. Que ningún sentimiento enfríe nuestro amor por el prójimo y obviamente, por Dios. Nada nos podrá separar del amor del Señor, ¿verdad? Recordemos el texto bíblico. Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. ¿Qué dice el texto? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Quién nos va a apartar? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, ¿somos qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que alguien diga amén.
Amado Señor, Padre bendito y eterno, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Señor, queremos que nos enseñes, nos acompañes, Señor, en nuestros sufrimientos por tu causa, Señor, por ese privilegio, Señor, de que podamos ser despreciados, odiados, marginados y quién sabe algún momento azotados y quién sabe algún momento reos de muerte, pero todo por tu causa, Señor. Enséñanos, Padre, a soportar aquello. Enséñanos, Señor, a sobrellevar todos nuestros sufrimientos y padecimientos en tu nombre, Señor. Enséñanos, acompáñanos, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos. Nos debemos a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día, gracias por esta mañana y continuamos, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. No solamente con nuestras canciones, Señor, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro diario vivir, con nuestro estilo de vida. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén.